Jack, el hombre de la fe temeraria. Fui delante del juez y él me preguntó si yo era culpable de alterar la paz. Le respondí, ¿la paz? ¿De quién? Bueno, me dijo, ustedes aplauden y gritan, y cosas así. Juez, ¿no es cierto que en un partido la gente hace mucho ruido? ¿Acaso no gritan, y aplauden, y hacen ruido? Él respondió, bueno, pero el hecho de que aplaudan ahí aparentemente no molesta a nadie, pero cuando ustedes lo hacen, la gente no puede dormir. Entonces le pregunté, juez, ¿quiere saber cuál es la diferencia? Me respondió, sí, quisiera saberlo. La diferencia es que el Espíritu Santo está en nuestros gritos, y esto molesta a los vecinos y los mantiene despiertos, y hace que los bares cierren sus puertas. Jack Coe era un hombre grande y dominante que tenía un sentido del humor algo exento de tacto en la carpa. También era una figura de padre amoroso y compasivo para los huérfanos de su hogar de niños. Como uno de los principales líderes del avivamiento de la voz de sanidad, Coe era profundamente amado, o profundamente despreciado. Creció sin padre, así que de adulto aprendió a hacer de Dios su padre. Como consecuencia, no tenía problemas en poner a los hombres en su lugar, sin importar cuál alto fuera su puesto dentro de su denominación. Si intentaban pasar por encima de la voz de Dios, la dinámica personalidad de este evangelista dejaba poco lugar para una respuesta a medias. Coe fue considerado un evangelista radical porque, junto con otros, hizo mucho para combatir los prejuicios raciales en la iglesia. En un momento en que la sociedad pedía la segregación, Coe invitaba enérgicamente a todas las razas y culturas de la comunidad a participar de sus reuniones. Una niñez desolada. Jack Coe nació el 11 de marzo de 1918, hijo de Blanche y George Coe, de la ciudad de Oklahoma. Fue uno de sus 7 hijos. Blanche había sido criada en la iglesia bautista, pero no era seguro si ella era salva cuando Jack nació. Se cree que George había nacido de nuevo en una reunión de Billy Sunday, pero el hombre nunca volvió a asistir a la iglesia después de ello. Los abuelos de Coe eran cristianos, así que su padre había crecido en un buen hogar. Además de la atmósfera positiva, sus abuelos también proveyeron en abundancia, dejando una considerable herencia para el padre de Coe. Pero sus sólidos principios de mayordomía aparentemente no fueron seguidos por George, que tenía el mal hábito de jugar y beber. La madre de Jack intentó asistir a la iglesia durante un tiempo, pero como George no iba con ella, desistió. Coe siempre creyó que las cosas hubieran sido diferentes para su familia si su madre hubiera continuado en la iglesia y hubiera orado por su padre. Cuando Coe tenía 5 años de edad, una camioneta estacionó delante de su casa. Cuando la vio, se entusiasmó, pensando que estarían por entregar algo interesante. Observó mientras los hombres bajaban y se acercaban a su madre para hablar con ella. Después vio cómo su madre se ponía pálida y rompía en llanto. Al ver a estos hombres, Coe comprendió que nada nuevo venía en esa camioneta. Por el contrario, estos hombres venían a llevarse todos los muebles que tenían. George los había abandonado, después de perder en el juego todos los muebles de la casa, y estos hombres venían a llevárselos. Mientras la camioneta se alejaba, su madre se quedaba sola para enfrentar el futuro con sus 7 hijos, sin nadie a quien recurrir. Entonces se arrodilló en el porche y comenzó a orar. Era la primera vez que Coe veía orar a su madre. Las cosas se pusieron aún peor. Al día siguiente, un hombre vino a ver la casa, pensando que venía a comprarla. Blanche le dijo que no estaba en venta. No vine a comprarla, dijo el hombre. Ya es mía. Lo lamento, pero tendrá que mudarse. Era increíble. Su padre también había perdido la casa por deudas de juego. Basta de dados, señor Coe. Blanche Coe se mudó con sus hijos a Pensilvania, donde trató de darles una vida decente. Vivían en un sótano. Mientras la hermana mayor de Coe cuidaba de los niños, su madre trabajaba de lavandera durante el día y asistía a la escuela de enfermería por la noche. Era una lucha terrible para todos. Pero un día, el padre de Coe apareció en la puerta de la casa, rogándole a Blanche que volviera con él, y prometiendo dejar de jugar. Blanche, para quien la vida sola había sido muy difícil, se reunió con él, y George llevó nuevamente a su familia a Oklahoma. Pero George comenzó a jugar nuevamente, y esta vez su esposa lo abandonó para siempre. Blanche se quedó con su hija y dejó a los demás hermanos con su padre. Nadie lo quería. Muchas veces, los niños quedaban solos cuando su padre iba a jugar. Con frecuencia no tenían nada para comer. No pasó mucho tiempo antes que la señora Coe regresara y se llevara a sus hijos con ella. Para cuando Coe tenía 9 años, su madre se sentía abrumada por la responsabilidad de cuidar ella sola a sus hijos. Entonces llevó a Coe y a su hermano a una casa muy grande. Después de hablar con las personas que vivían allí y despedirse de sus hijos,
Se alejó, dejando al pequeño Coe y su hermano en los escalones de entrada de un orfanato. Más tarde, Jack escribiría sobre esta experiencia. Pensé, papá no me quiso, y ahora mamá, la única amiga que he tenido, me da la espalda y me abandona. Mientras la miraba alejarse por la calle, pensé que mi corazón se rompería en mi interior. Durante un largo tiempo solo me quedé allí, llorando. No sabía que su madre también pasaría días y días llorando. El hermano de Coe, que era 3 años mayor que él, huyó poco después del orfanato. Luego de saltar las vías del tren y robar una bicicleta, fue atropellado por un auto en la carretera y murió instantáneamente. En el funeral de su hermano, el joven Jack se sintió aún más solo. La botella no es tu amiga. Jack permaneció en el orfanato durante 8 años. Durante este tiempo, sabía muy poco sobre Dios. Cuando cumplió 17 años, comenzó a beber y andar de juerga, y al poco tiempo se había convertido en un alcohólico como su padre. Hubo momentos en que, en medio de su esclavitud del alcohol, intentó conocer a Dios, pero todos los que iban a la iglesia a la que asistía ocasionalmente vivían vidas muy poco comprometidas. No tenían las respuestas que él buscaba, así que se hundió aún más profundamente en el pecado. Pronto, su salud comenzó a deteriorarse. Debido al alcohol ahora tenía úlceras en el estómago, y su corazón latía al doble del ritmo normal. Cierta vez, casi muere bebiendo, y el médico le advirtió que la próxima borrachera lo mataría, así que intentó tomar la resolución de ayudarse a sí mismo. Pero dado que aún no conocía a Dios, se preguntaba quién podría ayudarlo a cumplir con su compromiso. Esto hizo que se mudara a California. Su madre vivía allí, y si alguien podía ayudarlo, seguramente sería ella. Al llegar, su hermana lo invitó a un baile. Pronto se encontró en el bar mientras los demás bailaban. Esa noche lo llevaron a su casa, en un estado de sopor causado por el alcohol, sin que su madre supiera lo que había sucedido. Dios dame tiempo hasta el domingo. A la noche siguiente, Coe pensó que moría. Estaba muy débil y apenas podía caminar. Una ambulancia lo llevó a un hospital y allí lo auscultaron. Sentado en una silla en el consultorio, Coe levantó las manos y dijo: «Oh Dios, no me dejes morir, por favor, dame una oportunidad más. No quiero ir al infierno». Repentinamente, mejoró, la debilidad y los demás síntomas desaparecieron. En ese momento él no sabía lo que le había ocurrido, pero sí sabía que estaba muy contento. Después de esto, decidió dejar California, y se llevó a su madre con él. Fueron a Fort Worth, Texas, donde consiguió un trabajo como administrador de la fábrica de máquinas de coser Singer. Pronto olvidó las promesas que había hecho a Dios y una noche volvió a su casa nuevamente envuelto en el sopor del alcohol. Pero esta vez, al caer en su cama, no logró dormir, y la convicción de Dios lo hacía dar vueltas en la cama. Finalmente se levantó y decidió tomar otra medida de whisky para quedar totalmente inconsciente. Pocos días después, se produjo una experiencia única que cambiaría su vida para siempre. Acababa de llegar a su hogar después de estar bebiendo. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Intentó dormir, pero no lo logró. Entonces, al buscar un vaso de whisky, escuchó que alguien estaba con él en el cuarto. Sorprendido, notó que su corazón le molestaba. Comenzaba a latir, y luego se detenía. Entonces escuchó una voz. «Esta es tu última oportunidad», le dijo la voz. «Te he llamado varias veces, y esta es la última». Ante estas palabras, saltó de su cama y cayó de rodillas, llorando. «Oh, Dios, dame hasta el domingo. Si me das tiempo hasta el domingo, arreglaré mis cuentas contigo». Caracoles, lo tengo. Llegó el domingo, y Coe no tenía idea de dónde ir. De joven, había sido bautizado en varios lugares, pero nada había cambiado su vida ni había respondido sus preguntas. Dado que las reuniones de las iglesias empezaban mucho más tarde en esa época, recién a la tarde comenzó a considerar seriamente dónde ir. Realmente no tenía idea, así que a las 17 fue a su oficina para buscar en la guía telefónica. Coe había escuchado que había gente que abría la Biblia en cualquier versículo en donde caía su dedo, y lo tomaba como un mensaje de Dios, así que pensó que él haría lo mismo con la guía telefónica. Tomó el grueso libro y lo dejó caer, y al abrir los ojos, vio el nombre y la dirección de una iglesia nazarena. Llegó al estacionamiento de la iglesia 2 horas antes que comenzara el culto. Cuando las puertas finalmente se abrieron, salió del auto de un salto y encontró un asiento al fondo. Después del sermón, cuando el pastor preguntó si alguien quería ir al cielo, diciendo: «Tenemos para usted una experiencia en la que puede nacer de nuevo», Coe corrió hacia el altar, gritando: «Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero». Una pequeña señora de cabello gris oró con él. Entonces,
Repentinamente, sintió algo que nunca antes había sentido. Dado que no conocía la jerga cristiana, comenzó a correr por toda la iglesia, gritando: «Caracoles, lo tengo, caracoles, lo tengo». Tiempo después, recordando este momento, diría: «Yo no sabía qué quería decir gloria o aleluya. Tenía que gritar algo, había algo en mi interior». Regresó a su casa a las 4 de la madrugada. Se había quedado en la iglesia todo ese tiempo, orando y alabando a Dios. ¿Qué te han hecho? Durante los 6 meses siguientes, Jack Coe fue un hombre hambriento. Iba a la iglesia todas las noches y allí se quedaba hasta la madrugada. Devoraba la Biblia, y muchas veces se imaginaba ocupando el lugar de ciertos personajes bíblicos. Su madre observaba su comportamiento y estaba bastante preocupada por él. Finalmente, una noche, le preguntó si estaba yendo a la iglesia. Naturalmente, así era. Así que su madre le dijo: «Esta noche iremos contigo para ver qué es lo que te han hecho ahí». Al final del mensaje, Blanche pasó al frente. No sabía orar, así que solo dijo: «Oh, Dios, dame lo que tiene Jack». Repentinamente, se volvió con lágrimas en los ojos, gritando: «Jack, lo tengo, lo tengo». Sentados juntos en el banco, Coe y su madre se abrazaron, alabando a Dios. En el camino a casa, muy tarde esa noche, se detuvieron en un almacén para comprar comida. Había muy pocas personas comprando, y ni Coe ni su madre podían contener su gozo. Así que ambos corrieron de un lado a otro por los pasillos, gritando, riendo y alabando a Dios. El carnicero les dijo: «Seguramente ustedes acaban de ser salvos». Mientras hablaban con el hombre, este comenzó a llorar, e instantes después estaba de rodillas, pidiendo a Dios que lo salvara a él también. «Te harán un hechizo». Después de 1 año y medio de ser salvo, Coe se enteró de la primera reunión donde la gente rodaba por el suelo. Así que, por curiosidad, él y su hermana fueron a ver de qué se trataba. En realidad, sintió que la reunión era muy similar a la de su iglesia nazarena, excepto que estas personas hablaban en otras lenguas, y cuando se acercaban al altar, caían bajo el poder de Dios. Al principio, pensó que era porque se desmayaban. Finalmente, el predicador vio a Coe, y señalándolo, preguntó: «¿Eres cristiano?». Cuando Coe le dijo que sí, el predicador dijo: «¿Has recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Hablaste en lenguas?». Coe respondió: «No, Señor, no lo hice, ni quiero hacerlo». Entonces el predicador formuló otra pregunta a Coe: «¿Por qué no vas a tu casa y lees todo lo que encuentres sobre el bautismo del Espíritu Santo? Después, ponte de rodillas, y ora para que, si es para ti, lo recibas, y si no, es que esto no tiene sentido». Coe respondió: «Claro, yo sé que en la Biblia no dice nada sobre las lenguas». A lo cual el predicador respondió, mientras él se alejaba: «Muy bien, ve a casa y lee la Biblia». En cada lugar del libro de los Hechos donde Coe buscaba, encontraba la expresión otras lenguas. Así que a la noche siguiente, fue a la casa de su pastor nazareno. Cuando Coe le mostró los pasajes sobre las lenguas en Hechos, el pastor respondió: «Si Dios desea que hables en lenguas, te permitirá hacerlo cuando te llame a ser un misionero, para que los nativos puedan entenderte». Para Coe, esto tenía sentido. Cuando se estaba yendo, el pastor le advirtió: «Aléjate de esos que ruedan por el piso en las reuniones, o te harán un hechizo. Moriré si no lo recibo». Esa noche, Coe se negó a ir a la reunión con su hermana, y llegó a decirle que esas reuniones eran del diablo, a lo que ella respondió: «Entonces, ¿por qué esta gente deja de mentir y de robar, y de hacer otras cosas malas?». Y se fue sin él. Coe dio vueltas y más vueltas en la cama esa noche, hasta que finalmente se levantó de un salto, se vistió y fue a la reunión. Cuando llegó, el pastor lo señaló nuevamente, y una vez más, Coe le dijo que no deseaba hablar en lenguas. Así que el pastor le dijo: «Haremos una excepción contigo. Si Dios desea llenarte sin que hables en lenguas, no tendremos problema». «Si es así, iré», dijo Coe. Y pasó al frente, pero la gente que lo rodeaba gritaba cosas contradictorias: «Suéltate, firme, vacíalo, llénalo». Después de unos minutos, se levantó y corrió hacia la puerta. Una vez afuera, respiró profundamente y logró recobrar su compostura. Alisó las arrugas de sus pantalones y forzó una sonrisa, diciéndose a sí mismo: «Pues bien, he comprobado que esto no tiene ningún sentido». Entonces Dios le habló a su corazón: «Lo deseas tanto que no sabes qué hacer. Sabes que es para ti, y sabes que es real». Después de esto, gimió: «Dios, si no lo recibo, moriré». En todo el camino de regreso a su casa, fue gritando: «Bendito sea Dios por su gloria». La noche siguiente,
Coe fue corriendo al culto. Cuando hicieron el llamado para los que deseaban recibir el bautismo del Espíritu Santo, pasó inmediatamente al frente. Las mismas personas lo rodearon, pero esta vez se quedó. Repentinamente, vio una luz muy brillante. Cuanto más brillante era la luz, más parecía apagarse Coe. Cuanto más alababa a Dios, más brillante era la luz. Finalmente, una mano se extendió y tomó su mano. Era Jesús, y ambos caminaron y hablaron juntos durante bastante tiempo. Cuando Coe recobró la conciencia, estaba tendido en el piso. Eran las 4 de la madrugada y estaba hablando en otra lengua. En realidad, lo único que pudo hacer durante los 3 días siguientes fue hablar en lenguas. Para hacerse entender en inglés, tenía que escribir en un papel. Durante estos días, vivió en una atmósfera celestial, en la que toda la creación parecía estar alabando a Dios. Instituto Bíblico, Juanita y el Ejército. Desde 1939 a 1940, Coe asistió al Instituto Bíblico Southwestern, de las Asambleas de Dios. P.C. Nelson era presidente del instituto en ese momento. Mientras estudiaba allí, Coe conoció a una joven llamada Juanita Scott. Su encuentro, según verían más tarde, era algo más que una simple coincidencia. En 1941, después que Japón bombardeó Pearl Harbor, Coe se unió al ejército. Al principio, le daba un poco de vergüenza orar y actuar como un cristiano frente a sus compañeros soldados, pero una vez que comprendió que estos hombres no sentían vergüenza alguna por su propio comportamiento, decidió actuar como un creyente, y sufrió gran persecución por ello. Pero la persecución no lo detuvo. En realidad, podía ser tan rudo como ellos. La única diferencia era que él escuchaba la voz de Dios, así que continuó predicando en cada oportunidad que tenía. Mientras estaba estacionado con el Escuadrón Bombardero 130 en Walterboro, Carolina del Sur, recibió un pase para ir a donde quisiera. El escuadrón estaba en el medio de la nada, y la iglesia más cercana estaba a más de 70 kilómetros de distancia, así que cada noche, caminaba 8 kilómetros, y luego esperaba que algún auto lo recogiera y lo llevara hasta donde estaba la iglesia. No le importaba que lloviera. Nunca se perdió ningún culto durante 6 meses. Un día, el sargento le dijo que reuniera sus efectos personales, ya que sería enviado al dispensario. De allí, fue enviado al hospital. Coe protestó, especialmente al enterarse de que había sido enviado al pabellón psiquiátrico. Cuando el psiquiatra lo entrevistó, Coe le dijo que el que estaba loco era el que desobedecía la Biblia, no al contrario, y lo encerraron. La vida en el pabellón psiquiátrico. Coe deseaba orar y ayunar, pero al hacerlo, solo convencía más a los médicos de que estaba loco. Después de haber sido confinado durante 9 días, comenzó a clamar a Dios. Abrió su Biblia en el libro de los Hechos y leyó cómo Dios había enviado a un ángel a liberar a Pablo y Silas, abriendo las puertas de la cárcel donde estaban mientras ellos cantaban. Coe se sintió avergonzado de su propia actitud de debilidad, y elevó su voz para cantar. Entonces escuchó un golpe en la puerta. El joven guarda entró con lágrimas en los ojos, y balbuceando: «Pastor, aguanté todo lo que pude. Vengo aquí todas las noches, y tengo que escucharlo a usted orando y clamando a Dios durante horas. Me vaya a volver loco si no tengo lo que usted tiene. Mi papá era un pastor pentecostal, pero yo nunca fui salvo. ¿Quiere orar por mí, para que Dios me salve?» Coe se arrodilló con el joven, lloró con él, lloró y el muchacho fue gloriosamente salvo. Después de orar, gritaron tan fuerte que los demás internos se despertaron y comenzaron a protestar a los gritos. Abrumado por la gratitud que sentía, el joven dijo a Coe: «No sé qué puedo hacer por usted, pero intentaré algo». A la mañana siguiente, fue liberado. El médico, a regañadientes, le indicó que sufría de una enfermedad muy seria, psiconeurosis, o fanatismo religioso, pero que no era peligroso. Coe cambió de compañía varias veces durante su estadía en el ejército. Cada vez, tarde o temprano, lo llevaban al pabellón psiquiátrico por un tiempo, porque no sabían cómo manejarlo. Hacer ¿qué? Después de servir en el ejército 15 meses, ansiaba predicar el evangelio. Acostado en su camastro, por las noches, se imaginaba predicando a las multitudes. Durante el día, se predicaba a sí mismo. Finalmente decidió visitar al pastor de la Iglesia de Dios de la ciudad, esperando tener la oportunidad de predicar. El pastor lo invitó a participar de la oración ante el altar y colaborar con el trabajo en esa área. Esto no era lo que Coe deseaba oír, así que se fue. Pero cuando comenzaba a salir, el Señor le habló a su corazón indicándole que fuera al pastor y le dijera que haría cualquier cosa que él le pidiera. «Bien, me alegra oír eso»,
dijo el pastor, nuestro hombre de limpieza acaba de irse y yo te agradecería si pudieras hacerte cargo de la limpieza de la iglesia. Coe se sintió ofendido y le dijo muy seriamente al pastor que él se sentía llamado a predicar, no a limpiar templos. Seguidamente, dio media vuelta y se fue, pero el Señor continuó hablando a su corazón, y después de otra noche sin poder dormir, regresó a la iglesia dispuesto a comenzar las tareas de limpieza. Campamento militar espiritual. Coe diría más tarde que este pastor era el inspector más estricto que jamás hubiera tenido. Pasaba la mano sobre la madera recién lustrada, para asegurarse de que estuviera limpia. Después de un tiempo, el pastor invitó a Coe a ser maestro de una clase de la escuela dominical. Coe estaba fascinado, finalmente podría predicar. Claro, el entusiasmo le duró hasta que se enteró de que sería maestro de la clase de preescolares. Se quedó pasmado. Al principio se negó, pero finalmente, con gran reticencia, aceptó. La clase estaba compuesta por niños de 2 y 3 años. Después de un tiempo, fue promovido a líder de adoración, luego a ministro de jóvenes, luego a pastor asociado. Cuando el pastor fue llamado a pastorear otra iglesia, la congregación pidió a Coe que lo reemplazara temporalmente. Finalmente estaba listo para predicarle a alguien. Matrimonio y una visión. Mientras estaba en esta iglesia, se enteró de que Juanita Scott estaba viajando por el país con un grupo de canto. Coe y Juanita habían intercambiado cartas durante años, pero su relación nunca había tenido visos de romanticismo. Cuando la iglesia consiguió un nuevo pastor, Coe decidió comenzar su propia congregación. Entonces escribió al grupo con el que cantaba Juanita, las Sauce Carolers, pidiéndoles que vinieran a la ciudad para ayudarle a comenzar la obra. Para cuando el grupo llegó a la ciudad, los planes de Coe se habían venido abajo. Había sido limitado a su puesto en el ejército, y no podía llevar a cabo reuniones con regularidad. Coe consiguió otra campaña para el grupo de Juanita, y se encontraba con ella después de las reuniones. Durante este tiempo, Coe y Juanita se hicieron cada vez más amigos. Pronto se casaron, y Coe consiguió una casa provista por el gobierno. No tenían dinero, así que durmieron sobre el suelo de cemento con mantas del ejército, y ayunaron durante 3 días hasta tener dinero para poder comprar comida. Pero no mucho después, los Coe ya tenían 3 cuartos amueblados, un auto y $1000 en el banco. Jack era bueno arreglando cosas, así que reparó una radio que estaba rota y la vendió por $60. Además vendió algunas gallinas, ganando el triple en la operación, y por ayudar a un amigo, recibió como recompensa un auto. Durante este tiempo, también comenzó a orar y pedir entendimiento con relación a la sanidad divina. Había escuchado de personas que habían sido sanadas, pero no sabía nada al respecto. Un día, mientras leía un libro de P.C. Nelson sobre la sanidad, Coe se durmió y soñó que su hermana estaba en un cuarto de hospital, agonizando. Repentinamente, una luz brillante llenó el cuarto, y ella se levantó de un salto, corriendo y gritando, fui sanada, fui sanada. Al día siguiente, Coe descubrió que el sueño era real. Su hermana tenía neumonía doble y los médicos habían dado por perdidas todas las esperanzas. Coe fue inmediatamente a verla. Cuando Coe entró a la habitación en el hospital, vio que todo era exactamente igual que en su sueño. También supo que, después de una serie de críticos eventos totalmente fuera de lo común, Dios había sanado a su hermana. A último momento, fue un milagro tremendo, que afectó profundamente su vida. Listo para morir, cuando Juanita estaba esperando su primer hijo, en 1944, enfermó. Había contraído malaria tropical, a la edad de 26 años, y ahora su peso había bajado de 115 a menos de 70 kilos. Era, literalmente, piel y huesos. Cierta vez llegó a tener 41 grados de fiebre, durante 54 horas. Su hígado y su vejiga se inflamaron hasta el doble de su tamaño normal, y el dolor era tan fuerte que se mordía la lengua hasta sangrar. Finalmente, cuando la fiebre bajó lo suficiente como para que Coe pudiera comprender una conversación, los médicos le dijeron cuál era su estado. Ellos no veían nada que pudieran hacer por él, así que unos días después, lo dieron de alta y lo enviaron a casa con su familia. Ahora, Dios, ¿qué haré? Fue la angustiosa oración de Coe. La respuesta del Señor fue, te he llamado a predicar el Evangelio, ve y predícalo. Durante un tiempo, Coe estaba aparentemente bien. Entonces, otro ataque de malaria lo enviaba a la cama. La fiebre y los escalofríos hacían que cayera de rodillas. Era difícil para él tener una vida normal. El dolor en el hígado y la vejiga era casi insoportable. Juanita pasaba horas sentada a su lado, aplicándole bolsas de hielo para tratar de aliviarlo. Finalmente,
Coe pensó que ya no podría soportarlo más, pensando que a su esposo le había llegado el momento de morir. Juanita dejó el tráiler, llorando. Fue entonces que el Señor comenzó a mostrar a Jack varias cosas de las que tenía que arrepentirse, y a medida que lo hacía, comenzó a sentirse interiormente libre. Bien, Señor, estoy listo para irme ahora, fueron sus palabras al final de este tiempo. Pero una voz le habló a su corazón: estás listo para irte, pero no tienes por qué hacerlo. Repentinamente, Coe sintió como si estuviese cubierto de aceite tibio de la cabeza a los pies, mientras el Señor le decía: ahora estás sano. Coe saltó afuera de la cama y sacudió a su esposa, que para entonces estaba dormida cerca de él, gritando: querida, querida, estoy sano, fui sanado. A la noche siguiente, a pesar de los pensamientos que el diablo intentaba infiltrar en su mente, se vistió y salió a predicar a la calle. 3 personas fueron salvas. Más tarde, ese mismo año, las asambleas de Dios lo ordenaron al ministerio. Coe jamás volvió a tener un ataque de malaria. Dios lo había sanado verdaderamente, ¿o no? Una persona ciega. En 1945, fue a Longview, Texas, donde estudió y oró continuamente por el tema de la sanidad divina. Pidió a Dios una manifestación especial de su poder, y luego decidió anunciar una reunión de sanidad. Dios va a abrir los ojos de los ciegos esta noche, y hará que los cojos caminen, y los sordos oigan. Lo hará aquí, en esta iglesia, mañana por la noche. Fue su osada confesión de fe. La noche siguiente, la iglesia estaba atestada de gente. Después que predicó, la gente formó una fila. Las enfermedades no parecían gran cosa. Algunos dolores de estómago, de cabeza, dolencias menores. Pero entonces Coe levantó la vista y vio a una mujer ciega. «Oh, Señor, ¿qué voy a hacer con ella?», pensó. Lo preocupaba lo que la gente diría si la mujer no recobraba la vista. Cuando a la mujer le llegó el turno de que orara por ella, Coe la envió al final de la fila. Estaba esperando que para cuando ella regresara, él tendría suficiente fe. Pronto, la mujer comenzó a acercarse nuevamente. Desesperado, Coe oró: «Señor, esta mujer está casi frente a mí otra vez. ¿Qué voy a hacer?». Pero el Señor lo reprendió rápidamente, diciendo: «Hijo, ¿qué te hizo pensar que tú podías abrir los ojos de los ciegos? Haz lo que se supone que debes hacer, y yo haré lo que tengo que hacer». Coe se arrepintió, y luego oró y ungió a la mujer con aceite. Sus ojos se abrieron y pudo ver algo que se movía en la parte posterior de la iglesia, pero no claramente. Entonces, recordando que Jesús había orado 2 veces por una persona, oró otra vez, y la mujer comenzó a gritar: puedo ver, allá vamos». La noticia de la sanidad de esta mujer pronto inundó la ciudad, y la fe de Coe se elevó a los cielos. Un pastor de Oklahoma le pidió que fuera a tener una campaña de 3 días. Después de la primera noche, tuvieron que alquilar el gimnasio de la escuela secundaria para que entrara toda la gente, porque los ojos ciegos y los oídos sordos eran abiertos, y las personas se levantaban de las camillas y caminaban. En ese momento, Coe pensaba que tenía que quedarse a orar por todos los que vinieran, así que muchas veces continuaba ministrando hasta las 5 de la mañana. Entonces comenzó a viajar por Oklahoma, orando por los enfermos, y durmiendo muy poco, en diferentes ciudades. Siempre se quedaba en hogares de hermanos. Cuando lo hacía, la gente iba a esas casas para que orara por ellos. Si estaba dormido, esperaban hasta que se despertaba. Si había muchas personas esperando, lo despertaban para que orara por sus necesidades. Algunas veces esto sucedía 4 o 5 veces por día. Pronto, el cuerpo de Coe comenzó a caer bajo el peso de la fatiga. Solo dormía 1 hora o poco más cada noche, pero las necesidades de la gente eran tan grandes y tan demandantes, que siempre oraba por ellos, sin importar cuándo vinieran. En esos días, las campañas de sanidad eran algo relativamente nuevo, y había muchos principios prácticos del ministerio que la gente no comprendía. Finalmente, Dios dijo a Coe que debía actuar sabiamente y descansar un poco. Obedeció y recobró fuerzas para un ministerio más poderoso hacia los enfermos. Dile adiós a la casa. En 1946, Coe unió sus esfuerzos editoriales a la publicación de Gordon Lindsay, La Voz de Sanidad, y fue nombrado jefe de redacción conjuntamente con él. En 1947, Coe y su esposa tomaron una decisión drástica que afectaría el resto de sus vidas. Habían comprado una pequeña casita, y Juanita estaba muy orgullosa de ella. La había amueblado adecuadamente, y trabajaba en el jardín para mantenerlo impecable. Pero después de regresar a su casa después de un culto, una noche,
Juanita comenzó a llorar. Sabía que Dios les estaba diciendo que vendieran todo lo que tenían para entrar de tiempo completo en el ministerio, así que decidieron vender. A la mañana siguiente, antes que Coe despertara, una persona estaba esperando a la puerta para comprar la casa. Pocos días después, Coe compró una vieja carpa, un camión nuevo y una casa rodante. Los Coe estaban listos para partir, y el primer lugar donde fueron fue Chickasha, Oklahoma. La segunda noche de la campaña allí, experimentaron el primer verdadero desafío de su ministerio. Una tormenta destrozó la tela de la carpa, dejando solo las cuerdas. Después de la tormenta, el pastor los desafió a averiguar si estaban verdaderamente en la voluntad de Dios, o no. A esto, Juanita respondió: aunque perdamos todo lo que tenemos, seguiré creyendo que estamos en la voluntad de Dios. Mientras se volvía para irse, el pastor les dijo: si tienen tanta fe en Dios, yo tengo fe suficiente para ayudarlos. Y les entregó $100. Para cuando la primera campaña terminó, los Coe tenían dinero suficiente para comprar nueva lona para su carpa y un camión más grande para transportarla. Cuentos de la carpa. En 1948, Coe se dirigió hacia Redding, California, para su próxima campaña, con instrucciones específicas de ir a esa ciudad. Antes de escuchar la palabra de Dios y sus directivas, él nunca había oído hablar de Redding. Una vez que estuvo allí, el diablo se ocupó de poner obstáculos a las reuniones. El jefe del escuadrón de bomberos dijo a Coe que su carpa no era a prueba de incendios, y que no le permitiría armarla. El costo de hacerla a prueba de incendios era de $1,700, aunque la carpa solo había costado $400. Coe compró el líquido incombustible él mismo, y sumergió en él cada parte de la carpa hasta que toda la lona quedó cubierta. Pero esta solución casera no pasó la inspección del jefe de bomberos. Totalmente frustrado, Coe se puso a llorar. Cuando el jefe lo vio llorar, le dijo que si eso era tan importante para él, podía continuar con la tarea y armar la carpa. Las primeras noches asistía poca gente, pero Coe continuaba orando fielmente por los enfermos. Una señora que llegó con un aparato ortopédico y muletas fue sanada, y esa noche, por primera vez en años, pudo arrodillarse para orar junto a su cama. Oró hasta el amanecer, y luego fue caminando a la próxima reunión. Su testimonio conmovió a toda la ciudad. La mujer comentó que los médicos se habían estado preparando para amputarle la pierna. Coe compartió el testimonio por radio y la mujer que administraba la estación fue salva. Una importante dama católica había llegado a la reunión esa noche, en su Cadillac con chofer. La mujer fue salva e inmediatamente cerró todos los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas que poseía. Llegaba a las reuniones con las manos levantadas, y se iba de la misma manera. Hasta este momento, las ofrendas habían sido muy escasas, y los acreedores amenazaban con quitarle el camión. Así que Coe se puso frente a la gente y les dijo que necesitaba desesperadamente $740. Cuando lo hizo, una señora se acercó y le dio un cheque por la suma exacta que necesitaba. 2 noches después, Coe dijo: realmente me gustaría tener un órgano Hammond o alguna clase de música para esta carpa, y la misma mujer le compró un órgano. El equipo de campaña de Coe se quedó en Redding durante 7 semanas, y recibió suficiente dinero como para poder llevar a cabo la siguiente cruzada. Después de unas merecidas vacaciones, los Coe continuaron ministrando en California. En Fresno, fue arrestado por perturbar el orden público. Él se declaró inocente, y el caso fue a juicio varios meses después, pero fue desestimado debido a la falta de pruebas, y nunca volvió a ser mencionado. El hombre y el ministro. Coe era un hombre bullicioso que se presentaba brillantemente ante las multitudes. También se decía de él que era insolente, propenso a enfadarse, frívolo, humilde y siempre nervioso. También se dice que amaba las controversias, y siempre las atraía. Aparentemente, le gustaban las buenas peleas. De él, Gordon Lindsay dijo: en su juventud, era cuestión de pelear para sobrevivir. Por esa razón, siempre se metía en líos. La fe de Coe era temeraria y desafiante, pero a la gente que era sanada, esto no parecía de molestarle en absoluto. Muchas veces se lo veía golpear o sacudir a alguien, pero esas personas salían del lugar sanadas. Algunos ni siquiera sentían cuando las golpeaba. También fue el primer evangelista que atrajo y recibió a grandes cantidades de personas de la comunidad negra en sus reuniones. Predicaba en forma directa y brusca, y llamaba a las cosas por su nombre. Sus predicaciones eran punzantes. Cierta vez, al ver un grupo de jóvenes que se paraban sobre las sillas en la carpa, les gritó: esas sillas son mías. Ustedes no harían eso en su casa. Otra vez,
La patrulla policial se acercó a Coe para decirle que la gente que iba a su reunión estaba bloqueando la carretera, y que él debía hacer algo para que salieran. Él les respondió que no tenía nada que ver con la carretera, y que de ellos dependía arrestar a la gente si querían que se fueran, y continuó con la reunión, sin perturbarse en lo más mínimo. Para 1950, Coe parecía estar siempre compitiendo con otros predicadores. Competía pidiendo carpas cada vez más grandes, y aún así, su equipo debía dejar fuera a miles de personas cada noche. En 1951, después de asistir a una reunión de Oral Roberts, Coe midió la carpa en que éste predicaba y pidió una un poco más grande. En julio de ese año, publicó un aviso en la revista La Voz de Sanidad, que decía: una carta de la compañía Smith, de Dalton, Georgia, declara que según sus mediciones, la carpa de Coe es, por un pequeño margen, la más grande del mundo, dado que Oral Roberts tiene una carpa de oración de 27 por 39 metros. El hermano Roberts tiene la mayor cantidad de equipamiento de carpa. Tanto la carpa de Roberts como la de Coe son más grandes que la carpa grande del circo de los hermanos Ringling. La visión del rostro con pecas. Una noche, en Lubbock, Texas, durante una reunión, un niño pecoso se acercó al evangelista, abrazado a sus piernas. El niño dijo, con una pronunciación algo extraña: por favor, ministro, déjame ir a casa contigo. Entonces, una mujer lo apartó, mientras Coe se quedaba mirando. Pero la impresión causada por ese niño permaneció en Coe toda la noche. Al día siguiente, lo buscó, pero no pudo encontrarlo. Coe siempre había sentido que algún día abriría un hogar para otros niños sin hogar, como él lo había sido. Pero también sabía que si Dios le hablaba sobre esto a él, también le hablaría a Juanita. No podía borrar de su mente el recuerdo del rostro pecoso de ese niño. Finalmente, mientras conducía hacia su casa después de una reunión, Coe preguntó a su esposa: querida, ¿qué dirías si te dijera que Dios me ha estado hablando de abrir un hogar para niños? Económicamente, parecía imposible, pero Juanita dijo: siempre pensé que debería trabajar en un hogar de niños, así que quizás sea este el momento. Adelante, obedezcamos a Dios, de a poco y en paz. En obediencia, los Coe dieron un anticipo por un pequeño lote en Dallas, y continuaron con sus cruzadas de sanidad. En cada campaña, informaba a la gente de sus planes de construir un hogar para niños, y pronto comenzó a recibir donaciones de madera y materiales. Los Coe pusieron en venta su propio hogar, que se vendió en solo una semana. Entonces se mudaron a una parte del hogar de niños que aún estaba en construcción, y vivieron allí hasta que estuvo terminado. No había agua corriente, y el calefactor no llegaba a calentar todo el cuarto, por lo que el bebé de los Coe enfermó de neumonía. Sus padres pusieron la salud del pequeño en manos de Dios y salieron para la próxima reunión. Después de viajar unos 80 kilómetros, la fiebre cesó, y el bebé comenzó a jugar en el auto, completamente sano. Poco a poco, Dios fue proveyendo los recursos para el hogar de niños. La gente comenzó a donar cortinas, mantas y ropas, y poco después, pudieron tener su inauguración. El hogar estaba listo, y comenzaron a recibir niños. Un día, mientras Jack observaba jugar a los niños, un jovencito se acercó y le dijo: ahora tú serás mi papá. Enseguida, varios otros niños lo abrazaron, deseosos de su afecto. Luego, Jack diría, comentando este hecho: parecía que al fin, mi sueño se había cumplido. Dios dice no. Bob Davidson era un niñito que vivía en el hogar. Su padre era paralítico, y no podía cuidar de su familia. Aunque Coe era un evangelista a nivel nacional, Davidson decía que era un padre compasivo cuando estaba en casa. Muchos recuerdan a Coe siempre feliz. Era un hombre amante de la diversión, a quien le gustaba hacer bromas, pero también escuchaba la voz de Dios hablándole sobre los niños, y sabía cuándo detenerse. Cierta vez, después de estar en el hogar varios años, Davidson quiso ir a una feria estatal con unos amigos. Cuando fue a pedirle dinero a Coe para ir, este le dijo que podría ir una vez que terminara sus labores. Davidson trabajó duramente para completar sus tareas a tiempo para poder salir, y luego corrió a buscar a Coe, gritando que había terminado su trabajo. En ese momento, los chicos con los que iba a la feria estaban estacionando el auto, un Plymouth Fury nuevo, frente a la casa. Los muchachos hicieron señas a Davidson, diciéndole que se apurara y subiera al auto. Observando la escena, Coe dio dinero a Davidson por sus tareas, pero cambió de idea en cuanto a que fuera a la feria, y le dijo: Dios me dijo que no te permitiera ir. Naturalmente, Davidson no comprendió, y gritando, dijo a Coe:
me mentiste, y corrió a otra parte del hogar. Después de un rato, Coe encontró al jovencito y le dijo: si realmente quieres ir a la feria, te llevaré. Pero Dios me dijo que no podías ir con esos muchachos. No tenía paz para dejarte ir con ellos. Así que Davidson se secó las lágrimas y fue a la feria con Coe. Mientras andaban por la calle, vieron una ambulancia y una patrulla de policía que pasaban a gran velocidad, justo delante de ellos. Cuando se adelantaron, se encontraron con un horror inenarrable. Allí, en la zanja, estaba el Plymouth Fury nuevo, totalmente aplastado. Junto a él, dispersos sobre la calle, estaban los cuerpos destrozados de los amigos de Davidson, todos muertos. Coe y Davidson se quedaron mirando junto al camino, abrazados y llorando, vestidos como reyes. Davidson jamás olvidó cómo Coe se preocupó por él lo suficiente como para escuchar lo que Dios le decía sobre él, y hasta el día de hoy siente que debe su vida a la estricta compasión de Jack Coe. Algunas veces, había 17 niños en el hogar. Davidson recuerda que en cierto momento llegaron a ser 100. Algunos venían tan sucios, que tenían que lavarles el cabello 4 o 5 veces solo para poder verles el cuero cabelludo. La mayoría de los niños habían sido abandonados. Algunos estaban muriendo de hambre. Los vecinos de los niños abandonados informaban a las autoridades, y el hogar recibía a los que podía. Coe siempre decía a las personas que hacían donaciones: no me envíen ropas gastadas para los niños de mi hogar. Mis niños tienen que estar también vestidos como los suyos. Se dice que después que Coe se hacía cargo de los niños, hasta el gobernador del estado se habría sentido orgulloso de reclamarlos para sí. Se les enseñaba a orar, se los llevaba a Cristo, y asistían regularmente a la iglesia. La mayoría de ellos hablaban en otras lenguas. Finalmente, Coe pudo comprar 8 hectáreas en las afueras de Dallas, para su hogar. Esto era suficiente espacio como para tener una granja que se autoabasteciera y 4 dormitorios grandes. Coe se fijó la meta de tener 200 niños. Dios honró sus esfuerzos, y suplió en abundancia para las necesidades del hogar. La carpa grande, para este entonces, había comprado y vendido varias carpas, abriéndose camino para llegar a tener la más grande del país. Finalmente lo logró, y comenzó a jactarse de que su nueva carpa era más grande que la carpa grande. Las tormentas habían destruido otras carpas, pero Coe creía que esta sería sobrenaturalmente guardada por la mano de Dios. Coe no tenía reuniones pequeñas, sus reuniones eran enormes. Una de las de mayor asistencia fue la realizada en Little Rock, Arkansas, donde el gobernador estimó que había más de 20,000 personas presentes. Los sordos oían, los ciegos veían y los cojos andaban. Después de ser milagrosamente sanados por Dios, miles de personas nacían de nuevo. Finalmente, otra temible tormenta comenzó a girar alrededor de la carpa de Coe. Esa noche, el viento era tan fuerte que el evangelista apenas si podía mantenerse en pie fuera de la carpa. Todavía quedaban 3,500 personas dentro de la misma cuando la peor parte de la tormenta se desató. Un rayo cayó sobre el sistema eléctrico y se apagaron todas las luces. Cuando esto sucedió, Coe corrió a su tráiler y comenzó a orar. Repentinamente, el viento se detuvo y la tormenta se calmó. Coe volvió a entrar en la carpa para ver cómo estaban los que habían quedado. Una mujer estaba tendida en el suelo, aparentemente con un ataque cardíaco. Jack podía oír el estertor de la muerte en su garganta. Alguien sugirió que llamaran a una ambulancia, pero Coe dijo: oraremos y creeremos en Dios. Él la sanará. Pocos minutos después, la mujer había vuelto a la normalidad y estaba alabando al Señor con el resto de los presentes. Un moderno diluvio. Coe también estaba presente cuando se produjo la inundación más grande de la historia de los Estados Unidos, en la ciudad de Kansas. Antes de llegar a la ciudad, soñó con una gran inundación que cubría todo, pero esto no lo detuvo. Levantó su gran carpa del lado de Kansas. Dios hablaba de juicio en las reuniones, por medio del don de profecía, pero la mayoría de la gente ignoraba las advertencias. Algunos de ellos, riendo y burlándose, abandonaban las reuniones. Llovía todas las noches, y mientras miles de personas respondían al llamado evangelístico, la tierra quedaba empapada. Pero Coe continuaba sintiéndose algo inquieto en espíritu. Durante 2 noches, no pudo dormir. Al día siguiente dijo a su esposa: ¿pensarías que estoy loco si desarmara la carpa? Algo me dice que debo desarmarla. Mientras comenzaba a transformar sus palabras en acción, descubrió que sus camiones estaban empantanados, y que la humedad había afectado las baterías, no arrancaban. Después de trabajar febrilmente en ellos, el equipo logró hacerlos arrancar hacia el final de la tarde. Mientras Coe se dirigía a desmontar la gran carpa,
La gente comenzó a cuestionar sus motivos. ¿Qué está haciendo? ¿No habrá culto esta noche? No creo que haya nada de qué preocuparse. Lo máximo que podría hacer el agua si el río subiera sería mojar las sillas. No hay peligro de que el agua rebase los diques. No deje que el diablo lo detenga. Pero Dios le había hablado claramente a Coe. Saca la carpa de aquí. Pero para las 19:30, el equipo no había hecho grandes progresos, así que Coe los organizó, urgiéndolos para que se apresuraran. Estaban aprestándose para bajar la parte del techo, cuando otro ministro se acercó a Coe y le dijo: «No levantes la carpa, Dios puede cuidarla». A esto, Coe respondió: «Sé que Dios puede cuidar de ella, y por eso es que la estoy levantando. Dios me dijo que la quitara, y voy a quitarla». Finalmente, 3 horas después, mientras estaban quitando la última estaca, el arrancador se trabó y no pudieron moverlo ni un solo centímetro más. En ese mismo momento, todos los silbatos y las sirenas de la ciudad comenzaron a sonar a todo volumen, y llegó el aviso: «Los diques se están rompiendo». Coe estaba listo para salir, pero no podía cargar toda la lona en los camiones, y los hombres huían. Así que se subió a una caja grande y comenzó a rogarles: «Por favor, no me dejen ahora. La carpa ya está enrollada. No se vayan». Para este entonces, el puente de salida de la región estaba atestado de gente llena de pánico que se peleaba por cruzarlo. Los hombres observaron la congestión de tránsito, luego a Coe. Finalmente uno dijo: «Deberíamos ser lo suficientemente hombres como para quedarnos y ayudarle. Si él no tiene miedo de ahogarse, yo tampoco». Con eso, 40 hombres comenzaron a trabajar con Coe para cargar la lona. Cuando terminaron, salieron rápidamente de la ciudad. Mientras los camiones de Coe abandonaban la zona, algunos de los que se negaban a irse se sentaban en los porches de sus casas y se burlaban de él. «Bueno, pero si los que se revuelcan por el piso se están yendo, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu fe en Dios?». Así que Coe les respondió, también a los gritos: «Es por eso que nos vamos. Tenemos fe en Dios, y Dios nos dijo que nos fuéramos». Otros se ponían a la puerta de sus casas y se reían al verlos pasar. Nunca pensaron que la inundación destruiría todo lo que tenían, pero en muchos casos eso fue lo que sucedió. Mientras salía de la ciudad, Coe se detuvo para ayudar al pastor Bamet a sacar sus muebles y sus pertenencias de la iglesia. El pastor Bamet fue el padre de Tommy Bamet, que hoy pastorea una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos en Phoenix, Arizona. Pero la ayuda fue demasiado poca y llegó demasiado tarde. Bamet, sin poder hacer nada, debió observar junto con Coe desde el camión mientras el agua se estrellaba contra las ventanas de la iglesia. Después de perder todo lo que había tenido, Bamet se comprometió nuevamente a comenzar de cero en la ciudad de Kansas. Bamet y Coe intentaron salvar a muchos del desastre, pero mientras lo hacían, también tuvieron que ver cómo muchos se ahogaban. Después de haber hecho todo lo posible, comenzaron a cruzar el puente hacia un lugar seguro, y al mirar atrás, Coe vio que en el lugar donde había estado la carpa, el nivel del agua era de aproximadamente 6 metros. La carpa habría quedado completamente destruida, y solo una pequeña parte del templo de Bamet aún sobresalía del agua. Los dos hombres, entonces, se volvieron y dieron gracias a Dios por haberlos liberado y haber provisto la ayuda necesaria. Avergonzados, ¿qué hay de nuevo? En 1952, Coe fue por todo el sur realizando cruzadas de sanidad masivas. 2 años antes había comenzado a publicar El Heraldo de Sanidad, y en 1951, su circulación había llegado a 35.000 ejemplares. En la tapa de la publicación se anunciaba con orgullo que esta era una de las publicaciones de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, renovada en un 100% cada año. En 1956, la circulación había llegado a 250.000 ejemplares. En agosto de 1952, Coe comenzó a llevar el evangelio a la radio. Sus programas crecieron hasta llegar a ser emitidos en 100 estaciones radiales por semana. Miles de personas eran salvadas y sanadas como resultado de su programa. Aproximadamente en este tiempo comenzaron a producirse milagros creativos, es decir, la aparición milagrosa de partes faltantes en el cuerpo de una persona, en sus reuniones. Cuando Coe finalmente realizó una reunión en Springfield, Missouri, las asambleas de Dios comenzaron a oponerse a su obra. Los ministerios de liberación y sanidad divina los hacían sentirse incómodos. Pero Coe tenía una personalidad volcánica,
especialmente cuando se trataba de alguien que quisiera dirigir o controlar su llamado. Intentó incorporar sus sugerencias y críticas, y hasta promocionó la publicación oficial de las Asambleas de Dios, Evangelio Pentecostal, en una de sus reuniones, con lo que logró 120 nuevas suscripciones, y también levantó una gran ofrenda para el programa de misiones de las asambleas. Pero Coe no era un hombre que pudiera estar atado a una denominación. Por más que lo intentara, no soportaba todas las restricciones y normas que le eran impuestas. Sentía que los líderes de las asambleas ya no creían en los milagros, así que escribió una carta sumamente osada, sugiriendo que reemplazaran a los líderes de ese momento por otros que creyeran en el poder milagroso de Dios. El Consejo General consideró que su carta era ofensiva. Finalmente, en 1953, Coe fue expulsado de las Asambleas de Dios. Su extrema independencia los irritaba, y los avergonzaban algunos de sus métodos. Lo que siguió fue una amarga enemistad. Se dice que Coe pensó en establecer un grupo disidente llamado Asambleas de Dios Fundamentalistas, pero luego prefirió continuar con su propio llamado, Nueva Iglesia, Nuevo Hogar, Nuevo Entendimiento. Pronto Coe comenzó a captar la visión de su propia iglesia independiente. Sería un centro evangelístico donde los evangelistas pudieran llevar a cabo campañas continuamente. Contaría con suficiente espacio para acomodar a todas las personas que trajeran sus ministerios. Y finalmente se multiplicaría en todo el país, en cada ciudad importante. Coe comprendió que sería ferozmente criticado por este emprendimiento, pero decidió continuar con su sueño, sin importar las persecuciones, y en 1953 comenzó el Centro Evangelístico de Dallas. En la primavera, comenzó a preguntar a Dios por qué las personas no eran sanadas. Aunque había visto sanarse a miles de personas, también había visto a miles volver a sus casas sin recibir sanidad. Después que Coe orara durante un tiempo, Dios le reveló que había muchos que no comprendían cómo recibir la sanidad, y necesitaban ser instruidos en su palabra, en lo relativo a su poder y su voluntad. Esta era una revelación tremenda para la época. Hasta entonces, la mayoría de los evangelistas de la voz de sanidad dependían de la unción de su don de sanidad, y muchos sabían muy poco sobre lo que la palabra de Dios tenía para decir al respecto. Así que, en un intento por fortalecer la fe y disipar las dudas de aquellos que buscaban sanidad, Coe construyó un hogar de fe. Aquí se permitiría estar a los enfermos hasta que recibieran su sanidad. Diariamente habría oración y clases sobre sanidad. Finalmente, después de meses de luchar contra la resistencia de la ciudad ante sus planos de construcción, el hogar de fe de Coe abrió aliado de su hogar de niños Heraldo de Sanidad, en el verano de 1954. En septiembre, el hogar de fe recibió el primer paciente de tiempo completo. A partir de entonces, el número de pacientes se multiplicó. En el hogar no se administraban medicinas ni se permitía tenerlas, y los pacientes eran llevados cada noche al Centro Evangelístico de Dallas. En julio de ese año, Coe tuvo la campaña en carpa más grande de la historia de su ministerio. Había llevado la carpa grande a Pittsburgh, Pensilvania, donde se estima que nacieron de nuevo 30,000 personas. Una noche se dedicó solamente a los casos de camillas. Más de 175% de quienes llegaron en camilla se levantaron y caminaron. Una estación de televisión local transmitía las reuniones, atrayendo aún más gente. Aunque mientras estaban en Pittsburgh grandes vientos rasgaron la carpa. Esta campaña de un mes de duración fue la culminación del ministerio de Coe. Durante todo 1953, su iglesia, el Centro Evangelístico de Dallas, continuó creciendo. Las reuniones se realizaban en un gran teatro alquilado, que él y otro pastor habían renovado para permitir que pudiera asistir gente todas las noches. El amor de Coe por los niños lo llevó a crear una escuela cristiana en su iglesia, donde los niños recibían enseñanza y amor de parte de maestros llenos del Espíritu Santo. La planta alta y la planta baja de la iglesia estaban llenas de gente todas las noches, y para el otoño, la congregación había crecido tanto que pudieron comenzar a construir su propio edificio. En enero de 1954, Coe abrió la nueva iglesia Centro Evangelístico de Dallas. Era un edificio sencillo y bello, con una enorme cruz blanca que brillaba en el frente. En el centro se realizaban reuniones todas las noches. Un autobús recogía a quienes no tenían otra forma de llegar, y una ambulancia estaba lista para trasladar a cualquier persona que deseara venir de un hospital o de su hogar para recibir oración. Varias pruebas en el ministerio y en la vida personal. Coe continuó evangelizando por todo el país, intentando reunir dinero para un programa de televisión, pero en 1956 fue arrestado en Miami, Florida,
por práctica ilegal de la medicina. Quisiera aclarar algo aquí. En ese tiempo, la ciudad de Miami era famosa por perseguir a los ministros, especialmente aquellos que predicaban la sanidad divina. Cuando la persecución se desataba, generalmente los ministros empacaban y se iban. Pero Cohen no. Él se quedó, dispuesto a luchar. Recordemos que a Jack le gustaba una buena pelea, así que la policía de Miami lo arrestó y lo metió en la cárcel. Más tarde, después de pagar una fianza de $5,000, pudo salir. Después de ser encarcelado, Coe comenzó a exhortar a otros evangelistas de la sanidad a que fueran a Miami y defendieran lo que creían, y cuando su caso llegó a juicio, era evidente que varios de ellos habían hecho caso a sus palabras. Muchos prominentes evangelistas de la sanidad fueron a testificar en su favor. En realidad, hay documentos que prueban que hubo casos de sanidad que se produjeron mientras estos evangelistas estaban en el estrado. Dios dio vuelta la situación a su favor, y finalmente el juez desestimó el caso. El incidente de Miami fue una gran victoria, pero pronto Coe llegó a un punto sin retorno en su ministerio. En diciembre, mientras predicaba en Rock Springs, Arkansas, el evangelista de la sanidad cayó gravemente enfermo. Era un hecho sabido que Coe había descuidado terriblemente su propia salud. Tenía un programa de actividades tremendamente riguroso, con 3 reuniones por día, durante 3 a 6 semanas por campaña. El exceso de trabajo, el estrés y la falta del reposo necesario pronto se hicieron sentir. Debido a los desgastes excesivos a que sometía su cuerpo, se dice que su organismo era el de un hombre de 90 años. Hoy, la familia de Coe sostiene que el Señor le advirtió de su muerte un año antes que sucediera, y que él aceptó que pronto moriría. También dicen que creía que la venida del Señor se produciría poco después de su muerte. A causa de estas dos cosas, Coe trabajaba sin descanso para dar a conocer el Evangelio hasta el extremo. Además de un programa de actividades casi suicida, sus hábitos alimenticios eran irregulares y poco saludables. Muchas veces, después de una cruzada, Coe comía una comida pesada a las 3 de la madrugada. Como consecuencia, estaba extremadamente excedido de peso. Irónicamente, parecería que muchos de la generación de la voz de sanidad no tenían la misma comprensión de la mayordomía del cuerpo físico que nosotros tenemos hoy. Debemos comprender que el cuerpo físico es lo único que aloja a nuestro espíritu en la tierra. Debemos practicar un sano control de nuestros hábitos de alimentación, nuestras actitudes mentales, y nuestro bienestar general. De lo contrario, nuestra casa, nuestro cuerpo se destruirá y morirá, y nuestros espíritus deberán dejar la tierra e ir al cielo. Me agrada comparar nuestro cuerpo físico con un traje espacial. Si vamos a la luna, lo único que mantendrá nuestros cuerpos sobre la superficie de la luna es el traje espacial. Este traje tiene provisión de oxígeno, un escudo protector para el cuerpo, y es lo suficientemente pesado como para permitirnos caminar erguidos a pesar de la falta de peso en el espacio. Pero si dañamos el traje espacial, la provisión de oxígeno se cortará, el escudo se romperá, y nuestro cuerpo saldrá flotando muy lejos de la superficie de la luna. ¿Por qué? Porque necesitamos el traje para permanecer sobre la luna. Lo mismo se aplica a nuestros cuerpos físicos. Si no practicamos una correcta mayordomía de nuestra carne, nuestro cuerpo muere tempranamente y nuestro espíritu debe partir. Por lo tanto, si no cuidas tu cuerpo físico, tú y tu ministerio se acabarán. Una muerte temprana. Al principio, Coe pensó que estaba sufriendo de agotamiento, pero pronto llegó el diagnóstico: polio. Su esposa quiso que lo internaran en un hospital, y Coe accedió para dejarla tranquila. En el hospital, permaneció inconsciente la mayor parte del tiempo. Hubo muy pocos momentos en que pudo recobrar la capacidad de hablar y hacer conocer sus deseos. Según su esposa, el Señor habló a Coe y le dijo que se lo llevaría a su casa. A principios de 1957, ya Coe fue a estar con el Señor. Muchos evangelistas criticaron a Juanita Coe por no permitirles orar por su esposo, pero Gordon Lindsay dice que su muerte debe de haber sido voluntad de Dios, o la providencia habría permitido que alguien orara por él. Su ministerio, simplemente, había sido cumplido. Un relato dice que Coe había sido advertido de la muerte que se aproximaba, debido a la falta de cuidado de su salud, a algunos hábitos personales y a su riguroso plan de actividades. El relato dice que el Señor había hablado al respecto varias veces, a un ministro en particular. Este hombre, profeta de su tiempo, escuchó la advertencia del Señor para Jack Coe, y se dice que obedeció a Dios y fue a hablar con él. Según continúa el relato, Coe recibió la advertencia de juzgarse en 3 áreas. 1. Su amor por los hermanos. 2. Su problema de peso. 3. El amor al dinero. El profeta, según se dice,
advirtió a Coe que si no se juzgaba en estas áreas, moriría tempranamente, y Coe murió tempranamente. Tenía solo 38 años cuando falleció. Es importante destacar que la familia de Coe refuta categóricamente que este profeta en particular haya hablado alguna vez con Coe. La familia sostiene que uno de sus miembros se acercó al profeta para confrontarlo con respecto a este relato, que ya había circulado ampliamente, y según este hombre, él jamás había hablado con Coe directamente, aunque Dios le dijo que lo hiciera. El ministerio continúa. Después de la muerte de Coe, Juanita anunció que ella y los líderes de los departamentos continuarían con el ministerio de su esposo. Ella era copastora del Centro Evangelístico de Dallas, y durante un tiempo continuó realizando campañas de sanidad. Muchos creían que Juanita podría haber lanzado su propio ministerio evangelístico, pero ella decidió permitir que esa fase del ministerio concluyera. Cada vez más, Juanita Coe dedicó sus energías a las misiones foráneas y al hogar de niños Heraldo de Sanidad. Aún después de la muerte de Jack, su publicación, El Heraldo de Sanidad, tenía una circulación de 300.000 ejemplares. Fue solo cuando Juanita decidió terminar con esa fase del ministerio, que la popularidad de su esposo se debilitó. Hoy, los dos hijos de Coe, Jack Jr. y Steve, están en el ministerio, pastoreando sus propias iglesias, y la señora Coe aún es activa en la iglesia. Los Coe continúan predicando y enseñando a Jesucristo a esta generación y la siguiente, cumpliendo con el plan de Dios para cada una de sus vidas. Deja el pasado en el pasado. Una de las características más importantes de Jack Coe fue que nunca permitió que su pasado lo detuviera. Su pasado podría haber influido en su actitud, pero nunca lo detuvo ni lo obligó a retirarse. Cuando niño, la situación en su hogar lo hirió profundamente, pero nunca hizo que se sentara en un rincón a sentir compasión por sí mismo. En lugar de empujarlo hacia abajo, esos tiempos tan duros le hicieron comprender la necesidad de liberarse de ellos. Él sabía que no podía depender de que los demás lo descubrieran por él. Coe era un luchador, y es cierto que algunas veces luchó en la carne, pero era un hombre dispuesto a hacer algo con ese anhelo que había en su corazón. Estaba decidido a tomar control de esa vida que lo había puesto en una terrible desventaja, en lugar de permitir que continuara controlándolo. Por ello, Coe saltó directamente al lugar que le correspondía como uno de los líderes del avivamiento de la Voz de Sanidad. Tenía la clase de independencia que es necesaria para estar siempre en la vanguardia. Es cuando basamos nuestras vidas y nuestra fe en las palabras de los hombres, o en los horrores de nuestro pasado, que somos vencidos. Pero cuando seguimos el clamor de nuestro corazón y corremos tras él, Dios nos sale al encuentro y manifiesta su gloria. Otra importante lección que podemos sacar de la vida de Coe es esta: comprende que no tienes que exagerar los hechos ni competir con otra persona para demostrar lo que vales. Este es el único aspecto en que puedo ver algo criticable en el ministerio de Jack Coe. Algunas veces, si en un ministerio prevalece la inseguridad, la persona se retira o se va a los extremos para probar su valor. Cuando seguimos el camino de la carne, tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, y nos desgastamos antes de tiempo. Tu pasado nunca determinará tu futuro, a menos que tú le des el poder de hacerlo. Hay todo un nuevo futuro para ti, en fe. Es limpio, impecable, y espera que tú lo alcances siguiendo el sueño que hay en tu corazón. Haz que Dios sea siempre tu primera pasión, y el deseo de tu corazón seguramente te seguirá.